El presidente interino de Ucrania, Alexander Turchinov, le exigió hoy a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que detenga inmediatamente su agresión no disimulada y retire sus militares de Crimea. La estrategia rusa, según las propias palabras de Turchinov, sería provocar un conflicto y después anexarse un territorio. Crimea es una república autónoma dentro del Estado ucraniano y aunque está regida por la Constitución de Ucrania, se dice que tiene alma rusa. 2.000 soldados rusos fueron transportados por aire a la capital de Crimea, según el representante del presidente ucraniano en esa ciudad. La flota rusa del Mar Negro, con base en la ciudad de Sebastopol, ha movilizado tropas terrestres a la península de Crimea en 10 vehículos blindados. Además, guardafronteras ucranianos dijeron que al menos 10 helicópteros de combate rusos cruzaron la frontera. Reportes de prensa hablan de centenares de soldados rusos bloqueando los aeropuertos de Simferopol y Sebastopol. De acuerdo con Moscú, no fueron 10, sino 3 helicópteros los que se desplazaron a Crimea para garantizar la seguridad de las tropas rusas en la región. Estados Unidos advirtió que sería un gran error si Rusia interviene y viola la integridad territorial de Ucrania. Le digo bienvenido a Álvaro Alba, historiador, colega de radio y televisión Martí y recién llegado esta semana de regreso precisamente de Ucrania. Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Octavio Pérez, teniente coronel retirado del ejército estadounidense, analista de inteligencia. Gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches. Álvaro, hoy ocurrió una cosa que puede ser definitiva en términos de que esto llegue a un nivel terrible. El presidente Barack Obama básicamente estableciendo un ultimátum de que se retire de Ucrania el titular ruso Vladimir Putin. ¿Cómo lo ves hoy? ¿Qué se veía en estos días previos en que ya se hablaba de algo por el estilo? Los ucranianos que estuvieron durante 3 meses luchando por acelerar su integración a la Unión Europea, por democratizar el país, lograron algo que parecía imposible. Destituyeron al presidente Yanukovych, corrupto, como se vieron en las imágenes después de su residencia, de su colección de autos, que entorpecía el desarrollo del propio pueblo ucraniano. Primero, se desapareció y le dieron asilo, está refugiado en Rusia. Y segundo, que desde Rusia los ucranianos saben que el peligro mayor es que se separen la región oriental y sur, incluida la República de Crimea, toda esa península, y que pase a ser parte de Rusia. Hoy vimos toda esta escalada de acciones militares, las declaraciones del presidente Obama exigiéndole a Putin que no interfiriera en los asuntos, pero los ucranianos tienen un gran temor de que Rusia haga caso omiso a las declaraciones de Occidente y repita lo que hizo en el 2008 con Georgia, que 2 zonas, Abjasia y Osetia del Norte, se las llevó bajo su control. Y hoy los ucranianos, estuve yo contactando con los colegas que estuve hasta hace 72 horas con ellos, me decían que Yanukovych bien puede desde Rusia pedir una intervención militar rusa y cogiendo a Crimea como cabeza de playa, y que los ucranianos, que son rusos también con pasaporte en Crimea, se conviertan en los Sudetes del siglo XXI. Que los Sudetes, por cierto, aquella región de Checoslovaquia que en 1939 y ahí fue empezó anexada la Segunda por la Guerra Alemania Mundial nazi y ahí se destapó la Segunda Guerra Mundial. Analista, historiador, colega de radio y televisión Martí, lo estoy repitiendo para agregar una cosa, camarógrafo también, recién estábamos viendo sus imágenes aquí. Bueno, yo viajé con mi hijo mayor, Iván Alba Michin, que estuvo conmigo allí y nos intercambiábamos la cámara, claro. Porque en estas situaciones tú sabes como que has estado también en conflicto. Y viste cosas terribles, me dijiste. Sí. Vi en el hotel donde me encontraba, al cual también nuestros colegas de acá intentaron en varias ocasiones ponerse en contacto conmigo, Miguel insistentemente... Qué raro, Miguel Sánchez insistentemente y Diego Vaz insistentemente. Desde el martes tratando de comunicarse conmigo. Allá el hotel perdimos todas las comunicaciones telefónicas, no había internet, porque los manifestantes el jueves en la mañana entraron al hotel. Entraron al hotel, lo ocuparon, y el primer piso se convirtió en un hospital de campaña. Hospital de campaña donde traían a los heridos de bala de los francotiradores y la división era los heridos y los muertos. Se desangraban porque no podían operarle, no podían darle asistencia, ni siquiera sacarle las esquirlas. Veías tú cómo les lavaban las heridas
y cuando fallecían desangrados lo pasaban del sector de la derecha a la izquierda. ¡Qué terrible! Hablemos del ángulo militar. Octavio, ayúdenos con esto. Estamos hablando de un área clave para el mundo, pero en particular Rusia ahí tiene una flota, hay una cantidad de intereses muy importantes y tiene una llavecita que la mencionó en algún momento que puede cerrarle el gas a Ucrania. Sí, una de las cosas importantes es que poniendo el rompecabezas en perspectiva, esto estaba bien planificado. En otras palabras, antes de Yanukovych irse para Rusia, ya habían zarpado 4 o 5 barcos con más de 200 efectivos, pueden ser infantes de marina. Lo que ocurre en las últimas 24 horas, aparte de la toma de Sebastopol propiamente, el aeropuerto en la salida de la capital y la llegada de 13 aviones Tupolev Ilyushin-76 que traen casi 1.950, 2.000 tropas que han llegado, ya te está diciendo que esto no se hace de un día para otro, esto ya venía. Aparte de lo que Putin puso otros 150.000 en el alerta en la frontera. Lo que te está diciendo que esto ya venía de hace tiempo y como te dice Álvaro, él puede declararse porque según los rusos, él sigue siendo el presidente de Ucrania, mientras que Obama dijo que no, que en el momento que salió del país. Así, ese es el gran peligro que hay en este momento. Los Estados Unidos, ¿qué puede hacer? Aparte, nada. Nada, que no vaya al G8, que la Unión Europea no vaya a la reunión de G8 este mes que viene. Gritos diplomáticos. Gritos diplomáticos, pero desgraciadamente Putin se ha predispuesto y ya ha llevado a cabo esta invasión subversiva de... Estamos analizando información y es válido especular en base a lo que existe. El presidente Barack Obama vio deteriorada su reputación cuando trazó una línea que si la pasaba Bashar al-Assad en Siria iba a tener unas consecuencias terribles. Bashar al-Assad utilizó armas químicas, mató a una cantidad de gente y no hubo consecuencias terribles para Bashar al-Assad, que le convino decir que se deshacía de las armas químicas, como lo dijimos en aquel momento, matar a medio barrio y después decir, bueno, les entrego el fusil, bueno, ya entonces somos todos amigos. Ahora está diciendo manos fuera de Ucrania. ¿Qué pasa en este caso si no le hace caso Vladimir Putin? Bueno, el problema es que ya Vladimir Putin tiene las tropas allí. O sea, ¿qué le va a exigir a Vladimir Putin? Cuando hay un acuerdo que según Rusia les da el permiso a sacar tropas de la base de Sebastopol para restablecer la seguridad de los ciudadanos rusos que hay en esa área. Me decía una cosa muy simpática, Álvaro, un momento antes de comenzar el programa, y tiene que ver con las líneas rojas. Con las líneas rojas. Bueno, uno de los que estaba... los manifestantes eran una amalgama de la sociedad ucraniana. Desde los fanáticos de los clubes de deporte de balompié, del Dinamo de Kiev, del Mar Negro de Odessa, inclusive de los mineros del Donbass. Habían profesores universitarios, habían estudiantes, habían amas de casa, toda la sociedad. Y tuve una conversación con uno de los profesores universitarios que planteaban de que ellos no querían que le trazaran una línea roja a Putin, porque lo primero que iba a hacer era traspasarla. Y los ucranianos, que conocen muy bien a los rusos, no solamente por sus relaciones culturales, eslavas, sanguíneas, sino porque han luchado permanentemente en contra de ellos. O sea, los ucranianos durante la Segunda Guerra Mundial, durante la Primera Guerra Mundial, siempre estuvieron luchando por su independencia de Moscú. Lucharon contra los polacos, contra el Imperio Austrohúngaro para separarse, para ser independientes, pero su lucha más fuerte ha sido siempre contra Moscú. Y para ellos Moscú hoy en día es como los cubanos para los venezolanos. Mientras te escuchaba, miro el monitor porque estamos viendo fotos que también la familia Alba, en este caso, no solo Álvaro, tomó allí de lo que ocurrió en este Kiev, en el que murieron muchas personas, quedaron muchísimos Eso es un monasterio que sirvió también de hospital, porque la Plaza Maidán, o la Plaza de la Independencia, como se le conoce en ucraniano, controlaba la calle Krishati, que es la calle principal de 1 kilómetro de longitud, y todas las calles adyacentes. Aquí estaban pidiendo, ese es el hotel, ese es el vestíbulo del hotel convertido en un hospital. Esas son muchachas voluntarias que trabajaban, como ellas mismas dijeron, que eran médicos en los hospitales de la ciudad, pero allí eran enfermeras porque no tenían los instrumentos para trabajar. Y en ese monasterio también había un hospital, ahí iban los kievleanos y entregaban
la comida, entregaban los recursos para los manifestantes, que se quemaban las manos, los guantes creando con las gomas el humo para que los francotiradores no le pudieran a ellos dar. Y los problemas de la garganta, estamos hablando de un país donde estaba nevando. O sea, no era como en nuestros países que casi todo batallas con clima tropical. Exactamente. Esto eran batallas nevando y a los manifestantes la policía lo que le echaba era agua. Y cuando hacía en grados centígrados, menos 2 grados centígrados, que te echen un chorro de agua y se mantenían ahí, y se mantenían, Pedro. Yo vi la Plaza de la Independencia cambiar de mano en 3 ocasiones en 24 horas. La policía llegaba y los desplazaba, ellos empezaban a dispararle cócteles Molotov y desplazaban a los policías. Y los policías los volvían así hasta que lograron no solamente desplazarlos de la plaza, sino sacarlos de todo el perímetro de allí. Un millón de gracias por compartir estas experiencias y una oportunidad para nosotros fantástica de alguien que allí estaba hasta hace unos días. Muy, pero muy amable, Álvaro. Gracias. Muchas gracias. Octavio, un gusto tenerlo por aquí. Muchísimas gracias. Y, por cierto, hablando del insistente de nuestro productor Miguel Sánchez, ay, encontré un cubano en Kiev, encontré un cubano en Kiev. Nosotros pensamos que había encontrado a Álvaro, ¿verdad? Pero es que este está recién encontrado, se llama Ernesto Pérez y Miguel conversó un momento con él. Y antes que llegara este gobierno, de verdad que la cosa estaba un poco tranquila. Después que llegó este gobierno empezaron a mí no me tocaron hasta en el 2013. En el 2013 tuve problemas porque vinieron ya, ¿cómo explicarte? La corrupción era muy grande, vaya. Ya la corrupción no era totalmente en la parte de arriba, en la esfera de arriba, sino ya iban cogiendo para abajo a todo el mundo. Hasta los ciudadanos normales, los trabajadores, por ejemplo. El gobierno era muy corrupto y por eso la gente se tiraron a las calles, ¿tú me entiendes? Dos detalles, uno simpático, otro para nosotros emocionante. El simpático, Ernesto es instructor de salsa. Para que vean que lo que es el mover las caderas de los cubanos está en todas partes del planeta. Y lo segundo es que Ernesto ve a fondo. Él se engancha en la internet y ahí ve nuestros programas, así que se cuide y un saludo respetuoso a la distancia.